Un cordial saludo a todos y todas. Ahora bien, las preguntas que quiero plantear en este día son: ¿qué significa ser humano, ser en proyecto? ¿Y cuál es el sentido de la existencia humana? ¿Cuál es el sentido de la vida humana? Varias cosas al respecto. Primero, tenemos que recordar que el ser humano es el resultado de múltiples relaciones y tiene, a diferencia de otras especies, la capacidad de pensar y reflexionar sobre sus actos y sus posibilidades, tanto las presentes, las futuras, e ir en esa búsqueda constante de identidad. Es lo que un autor conocido como Manuel Sánchez nos dirá: el ser humano es un ser en tensión hacia el futuro. Es decir, eso es proyecto. Nos podemos proyectar, pero nos proyectamos desde aquí, en el presente, hacia el futuro, pero tenemos también la posibilidad de aquí, en el presente, quedarnos en el pasado. Y esa capacidad de ser humano, ser en proyecto, entonces el ser humano con esa capacidad de pensar y reflexionar, con esa posibilidad que tiene de reflexión sobre sus actos presentes, futuros o incluso con sus actos de pasado, es ahí donde debe trabajar por la pregunta: ¿cuál es el sentido de la existencia? Pero esa pregunta de cuál es el sentido de la existencia se concretiza en cada uno de los seres humanos. ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Soy un ser en proyecto, es decir, soy un ser lanzado, arrojado desde el instante de mi nacimiento a una vida en la cual tengo diversas o diferentes dimensiones en las cuales me construyo como ser humano. Pero soy una realidad ambigua desde mi corporeidad. ¿Ambigua en qué sentido? Yo puedo exponer mi cuerpo en términos objetivos y subjetivos. Entonces, en términos objetivos, las partes del cuerpo humano, la consistencia, y en términos subjetivos, desde su interioridad, lo que me acontece internamente. En términos objetivos, desde la exterioridad, ¿cierto? Desde esa parte que podríamos llamar incluso mecánica, pero que funciona exterioridad e interioridad de muchas maneras. Incluso hoy sabemos los adelantos en investigaciones que se han hecho de cómo las enfermedades brotan de experiencias emocionales intensas. Así que es el cuerpo y por él que somos en el mundo. Así pues, cuando hablamos de proyecto de vida, no es solo hacer un plan estratégico como a veces en los colegios se nos plantea, escribir un libro donde yo pongo unos objetivos, ¿sí? Aunque también realmente lo implique y se puede trabajar el ir realizando esas escrituras que son muy importantes, pero el ser humano, ser en proyecto, es mucho más que eso, porque existimos y es ese experimento que llevo interiormente de tensión en mi diario vivir. Así que 3 cosas que hemos dicho hasta este momento es la importancia del cuerpo y la corporeidad, ¿cierto? Porque es esta corporeidad la que me permite desarrollarme en el mundo, ¿cierto? Y ante las preguntas planteadas, entonces, el ser humano, ser en proyecto, es esa capacidad humana, esa capacidad que solo tiene el ser humano por su reflexión de en primer momento ser lanzado a la existencia, pero que está en constante lanzamiento en la búsqueda de un sentido por la misma. Esas cuestiones
importantes me llevan también a preguntarme, entonces, ¿qué debo tener presente para afrontar mi existencia? Y entonces cuando hablamos de la expresión afrontar la existencia, hablamos de algo muy importante. Afrontar la existencia es vivir la vida cotidiana con altura. Es vivir la vida cotidiana con profundidad. Es enfrentar de la mejor manera lo que nos acontece a diario. Porque es cierto que se nos proponen estereotipos y más a la juventud de la belleza eterna, la juventud eterna, la salud perfecta, pero la vida cotidiana nos muestra que no, que tenemos y vivimos de muchos problemas de salud, que la belleza física, tal cual como nos la proyecta el comercio, no es real, que la juventud eterna, por ahora, tampoco es tan eterna como la buscamos, que el dolor existe. Entonces, ante una vida que queremos experimentarla, vivirla con altura, con profundidad, enfrentarla de la mejor manera, con lo que acontece a diario, debemos aceptarla con todo lo que conlleva. Podemos decir lo doloroso que es tener padres y madres abusivos, maltratadores, lo doloroso que es tener experiencias afectivas, relaciones matrimoniales o de convivencia marital en la cual se muestra la desigualdad, pero que ante muchas de esas situaciones podemos tomar decisiones que nos ayuden a enfrentar esas situaciones cotidianas con altura, e incluso una de ellas es tomar distancia de esas relaciones. Pero hay otras cosas que no están bajo nuestro control y de la cual no podemos simplemente deshacernos, como la muerte de un familiar, una muerte muy cercana, como la enfermedad propia o de algún miembro de la familia. Son experiencias también dolorosas, también, pero a diferencia de las que nombré en un primer instante, ante estas no podemos o no somos quienes tomamos la decisión de que pasen esas cosas. Las personas mueren porque es un proceso natural. Las enfermedades llegan como procesos naturales en este momento. Entonces, aprender a afrontar la vida, aprender a afrontar la existencia con altura, con profundidad. Y algunos elementos que nos ayudan es tener un sentido de lo que hacemos, pensar en una dirección, tener fiabilidad, que es afianzar el propio carácter sólido, buscar amistades productivas, elegir un mentor, por ejemplo, tomar la iniciativa para asumir la responsabilidad de nuestros actos y asumir una actitud positiva ante la negatividad que atraen algunos problemas. Estos elementos debemos comprender porque los pensamientos son cosas y allí residen las ideas que atormentan a las personas y no les permiten vivir una vida con altura. Pero también es necesario saber que tenemos algunas situaciones en las cuales tenemos responsabilidad directa y tenemos que tomar distancia, y otras en las cuales no. Es decir, ser conscientes de que hay cosas que yo puedo cambiar y tomar la iniciativa de cambiarlas. Pero hay otras cosas que no las puedo cambiar, pero lo que sí debo cambiar es la actitud que yo tengo ante esas cosas. Los pensamientos deben estar direccionados de una manera correcta en cuanto nos ayudan a vivir una vida armónica, una vida en paz, una vida interior, que nos ayuden a buscar y dar un significado a lo que hacemos. Y eso se debe ir conjugando con el trabajo del carácter, que nuestro carácter sea sólido, fiable, cortés, honrado, que no engañemos a nadie. Pero importantísimo,
no engañarnos nosotros mismos, porque es que es muy común que los primeros que salimos engañados en muchas situaciones somos nosotros mismos. Entonces, además, es importante también elegir las amistades o las parejas que tenemos, porque estas personas que están ahí nos pueden ayudar a llenar de significado nuestra vida, o nos pueden desanimar y envolver en otra cantidad de cosas. Y por eso mismo es que indicaba la importancia de elegir un mentor, porque un mentor es esa guía, ese maestro que nos ayuda pues a esa búsqueda constante del sentido de la vida. Tomar la iniciativa es pensar qué vida quiero vivir. Mirar que esa vida que yo quiero vivir, para bien o para mal, va a influenciar a otros. Así que la pregunta también es, ¿qué aportes te traería a ti vivir esa vida que estás viviendo o que quisieras vivir? ¿Qué aportes le da a tu familia, a tus amigos, a la humanidad incluso, esa vida que estás viviendo o que quieres vivir? ¿O qué estarías dispuesto a dar por esa vida? ¿Cómo te sentirías con esa vida si la tuviera en paz, feliz? ¿Y qué tantas cosas estarías dispuesto por un estilo de vida que quisieras o que incluso llevas en este momento? Mira, de las decisiones que tomes, debes ser tú quien asuma la responsabilidad y no le eches las culpas a otros de lo que haces o dejas de hacer. Y mira siempre la realidad y lo que pasa como un aprendizaje. Por más dolorosa que sea una situación, debes preguntarte si quieres afrontar la existencia con altura, profundidad, enfrentándola de la mejor manera con lo que te acontece a diario, es que aprendí de esta situación específica, por muy dolorosa que sea. Entonces, aquí ya vamos hablando de 5 elementos que te ayudan a afrontar la existencia. La primera es que le busques y le des sentido a tu vida. La segunda es que trabajes en tu carácter. La tercera es que hagas una buena escogencia en tus amistades. La cuarta es que tengas iniciativa, de que no esperes a que las cosas pasen, sino sé tú el promotor de las cosas, con mucha responsabilidad. Y como quinto, con una actitud muy positiva de las situaciones. Ahora bien, ante la pregunta por ¿existe un sentido o cuál es el sentido de la vida? Quiero recomendarles un autor muy importante que es Viktor Frankl y el texto El hombre en busca de sentido, una obra que debe ser leída en nuestras aulas de clase y deben llevar a análisis muy importantes, porque en 3 capítulos el autor nos narra lo duro que es la vida en los campos de concentración, los juegos de poder, el desespero, pero como a pesar del desespero habían quienes no soportaron, a lo mínimo no soportaron y se lanzaron contra alambradas en busca del suicidio, pero como muchos otros querían vivir. Y les pasaron las mismas cosas, pero se esforzaron hasta el final. Y como este hombre va a hablar de que la última de las libertades humanas, algo que no se le puede quitar al ser humano, es la actitud que tiene frente a las circunstancias, la capacidad de en cada momento, elegir su propio camino, en cada momento, llenar de sentido su vida, porque no es nosotros quienes queremos buscarle el sentido a la vida, es la vida que viene a nosotros llenándonos de sentido. Y es ahí donde se encuentra esa libertad espiritual que no se le puede arrebatar a nadie. Y esa libertad es la que hace que la vida tenga sentido y propósito. Yo les invito a que esta sea más una apertura a la lectura de este texto para
que sigan analizando sobre estas preguntas, que no tendrán respuestas absolutas, sino que solo nos harán parte de reflexiones que nos hagan a nosotros, como seres humanos, de obtener un puesto, un lugar en la historia, en esa historia que construimos todos los días en cada uno de nuestros espacios. Les mando nuevamente un cordial saludo y hasta la próxima. Bye.